Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, sinceramente, un poco de misterio en el mundo del espectáculo turco. Hablamos de nada más y nada menos que de la coincidencia, o quizás destino, que ha unido a dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Estos dos talentosos actores, que nos robaron el corazón con su química en Senkalkapm, han sido vistos juntos en el mismo hotel. ¿Será una simple casualidad, una coincidencia del destino, o hay algo más detrás de esta sorprendente aparición conjunta? Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y, por supuesto, nos dejen un like si disfrutan del contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Así que, para ponerlos en contexto, recordemos brevemente la magnitud de la fama y el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tenido, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su serie Senkalkapm se convirtió en un fenómeno global, catapultándolos a la cima de la popularidad y desatando una auténtica fiebre de fans alrededor del mundo. La química entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, trascendió la pantalla, y los seguidores esperaban con ansias cada nuevo episodio, cada nueva foto, cada nueva aparición pública de sus ídolos. Y por supuesto, como suele ocurrir con las parejas que tienen una conexión tan palpable, los rumores sobre su relación sentimental no tardaron en surgir. Durante el rodaje y después de la finalización de la serie, ambos actores fueron objeto constante de especulaciones sobre si su relación en la ficción se había convertido en realidad. Hubo momentos de mucho acercamiento, de confirmaciones veladas, de viajes compartidos que alimentaron aún más la llama de los rumores. Sus seguidores, divididos entre los que deseaban que fueran pareja en la vida real y los que preferían mantenerlos en el ámbito profesional, vivieron una montaña rusa de emociones. Y ahora, en medio de este torbellino de expectativas y, seamos sinceros, de un poco de nostalgia por aquella época dorada de la serie, nos encontramos con esta noticia que ha prendido la mecha de Internet. La información, que ha circulado principalmente a través de redes sociales y portales de noticias de entretenimiento turcos, señala que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos alojados en el mismo hotel. Ahora, aquí es donde se pone interesante el asunto. ¿En qué contexto se da esta coincidencia? ¿Estaban en la misma ciudad por motivos laborales? ¿Participaban en eventos separados pero cercanos geográficamente? ¿O se trata de algo más personal? Las respuestas no son completamente claras todavía, y esa es precisamente la magia y la intriga que rodea a esta situación. Vamos a desglosar un poco lo que se sabe, o al menos lo que se rumorea con más fuerza. Según las informaciones que han salido a la luz, la coincidencia tuvo lugar en una ciudad que no ha sido especificada con total certeza, pero que muchos apuntan a que podría ser Estambul o quizás alguna otra ciudad europea donde ambos suelen tener compromisos. La aparición de ambos en el mismo establecimiento hotelero ha sido suficiente para que las redes sociales exploten. Los fans, siempre vigilantes y creativos, han estado compartiendo mensajes, teorías y, por supuesto, fotos que supuestamente confirman esta coincidencia. Algunos hablan de que ambos podrían estar en la ciudad para eventos de moda, ya que tanto Hande como Kerem tienen contratos y colaboraciones con importantes marcas. Hande, por ejemplo, es un rostro conocido en el mundo de la moda y la cosmética, y Kerem también ha estado involucrado en proyectos similares. Es perfectamente plausible que sus agendas laborales los hayan llevado al mismo lugar. Sin embargo, no podemos obviar la historia que tienen estos dos actores juntos. Su relación profesional fue tan intensa y su conexión tan evidente que para muchos, cualquier coincidencia, por mínima que sea, se interpreta como una señal. Recordemos que tras la separación de Kerem con su anterior pareja y los rumores de un acercamiento más profundo con Hande, muchos seguidores ya los veían como la pareja ideal. Incluso después de que la relación sentimental entre ellos no se confirmara de manera explícita y ambos siguieran caminos separados en sus vidas personales, la base de fans que los apoyaba como pareja, o al menos como una fuerte amistad con química, seguía siendo muy activa. Así que esta noticia del hotel ha reavivado esas esperanzas y esos debates. Las especulaciones van desde lo más inocente hasta lo más apasionado.
Algunos sugieren que podrían estar colaborando en un nuevo proyecto secreto, quizás una película o una serie limitada que aún no ha sido anunciada. Sería una jugada maestra por parte de los productores para generar expectación. Otros, más románticos, sueñan con un reencuentro, un posible regreso de la pareja que conquistó al mundo. ¿Podrían estar dándose una segunda oportunidad? ¿Han decidido mantener su relación en privado y esta coincidencia es parte de una estrategia? Las preguntas se multiplican y las respuestas, por ahora, son escasas. Analicemos las posibilidades más racionales. Es un hecho que ambos son figuras públicas de gran relevancia en el panorama internacional. Sus agendas son complejas y sus compromisos profesionales los llevan a viajar constantemente. Es muy posible que simplemente sus planes de viaje y alojamiento hayan coincidido por pura casualidad logística. Los grandes hoteles, especialmente en ciudades cosmopolitas, albergan a diario a numerosas celebridades, directivos de empresas, deportistas y figuras públicas de todo tipo. Por lo tanto, que dos personas tan solicitadas como Hande y Kerem se encuentren en el mismo hotel no es, en sí mismo, un evento extraordinario. Sin embargo, es precisamente porque son Hande y Kerem, y por la historia que comparten en la pantalla y en la percepción pública, que esta coincidencia adquiere una dimensión especial y genera tanto interés. Otra perspectiva a considerar es la posible influencia de sus equipos de representación. En el mundo del entretenimiento, la imagen pública es fundamental. Si ambos están trabajando en proyectos que implican aparecer en los mismos eventos o ciudades, es posible que sus agencias coordinen ciertos aspectos de sus viajes para optimizar recursos o para generar una sinergia mediática. No sería la primera vez que se orquestan encuentros casuales entre celebridades para mantener su relevancia en la prensa. Sin embargo, esto ya entra en el terreno de la pura especulación, ya que no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. Lo que sí es innegable es la habilidad de estos actores para capturar la atención del público. Su carisma es palpable y la forma en que interactúan, tanto en pantalla como, hasta donde se sabe, fuera de ella, ha generado una conexión muy fuerte con sus seguidores. La serie Senkalkapm no solo fue un éxito por su guión o su producción, sino también por la química innegable entre Hande y Kerem. Esa chispa era tan real que la audiencia quería creer que existía algo más allá de la actuación. Y ahora esta noticia del hotel, sin importar cuál sea la verdad detrás de ella, alimenta precisamente esa fantasía. Pensemos en las reacciones en redes sociales. Si uno se asoma a Twitter, Instagram o cualquier otra plataforma, encontrará un sinfín de mensajes. Hay quienes celebran la noticia como una confirmación de su amor, incluso si ese amor nunca fue explícito. Hay quienes especulan sobre los motivos, creando escenarios dignos de una telenovela. Y también están los que piden prudencia, recordando que no se debe juzgar o asumir sin pruebas concretas. Esta diversidad de reacciones es precisamente lo que hace que este tipo de noticias sean tan virales y fascinantes. La audiencia se convierte en parte activa de la narrativa, aportando sus propias interpretaciones y deseos. Para profundizar un poco más en el contexto de su relación pública, recordemos que ambos actores han sido siempre muy reservados con su vida privada. Si bien hubo periodos donde se les vio juntos con más frecuencia, y se rumoreaba fuertemente sobre una relación, nunca hubo una confirmación oficial rotunda por parte de ellos. Esto, lejos de apagar el interés, lo ha avivado aún más. La falta de confirmación oficial les ha permitido mantener un aura de misterio, lo que a su vez alimenta las especulaciones y el debate entre sus seguidores. Cada aparición juntos, cada comentario en redes, cada coincidencia como esta, se analiza con lupa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En este momento la información es limitada y las certezas son escasas. Lo único que podemos afirmar con seguridad es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las figuras más influyentes del entretenimiento turco, han sido vistos en el mismo hotel. Si esta coincidencia responde a motivos profesionales, personales o una combinación de ambas, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que su unión, sea cual sea la naturaleza de su relación actual, sigue generando un enorme interés y expectación entre el público. Esta situación nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales y los medios de comunicación en la vida de las celebridades. La constante vigilancia y el deseo de los fans por conocer cada detalle de la vida de sus ídolos crean un entorno donde las coincidencias, por insignificantes que parezcan, pueden convertirse en noticia viral. Y a su vez, las celebridades, conscientes de este fenómeno,
O a veces juegan con esta dinámica, manteniendo un equilibrio entre la privacidad y la exposición mediática. Podríamos incluso especular sobre las posibles conversaciones que podrían haber tenido si, en efecto, se encontraron. Quizás un saludo cordial, un intercambio de anécdotas sobre sus proyectos actuales, o simplemente un reconocimiento mutuo. O quizás, si la historia es más compleja, podríamos imaginar un encuentro cargado de emotividad o incluso de nuevas promesas. Pero, insisto, todo esto entra en el terreno de la fantasía. Lo real es la coincidencia del hotel y la avalancha de reacciones que ha generado. En resumen, la noticia de Ander Zell y Kerem Bürsin juntos en el mismo hotel es un claro ejemplo de cómo la fama, la química en pantalla y la curiosidad del público pueden convertir una simple coincidencia en un tema de conversación global. Sea destino o casualidad, esta situación ha recordado a millones de fans la conexión especial que sienten con estos dos artistas y ha reavivado la esperanza de que quizás, la historia que nos enamoró en Senkalkam tenga algún tipo de continuación, aunque sea en la vida real. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las especulaciones y las coincidencias que rodean a Ander Zell y Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir esta información y mis reflexiones con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su atención es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta coincidencia. ¿Creen que es solo casualidad, o hay algo más detrás? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto o quién sabe en la vida real? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Son la mejor comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.